Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza que se titula El llamado de Dios a profundizar en tu fe. Amén. El llamado de Dios a profundizar en nuestra fe. Espíritu Santo, pido tu ayuda en esta hora. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Pido que tu unción, tu gracia sean sobre mí para poder ministrar esta palabra, Señor. Que mi competencia, como dijo el apóstol Pablo, provenga de ti, Señor. Que mi ayuda venga de ti, Señor. Derrama sobre este lugar espíritu de sabiduría y revelación, y que hoy podamos oír tu voz y podamos experimentar, Señor, cómo tú nos hablas. Y mientras nos hablas, nos cambias, nos sanas, nos transformas, nos enseñas. Gracias, Espíritu de Dios. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 26. Vamos a estar leyendo mayormente algunos pasajes aquí en la carta de Santiago. Santiago 2:26. ¿Están listos? Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Profundizar en la vida de fe es un llamado de Dios a cada uno de sus hijos. Nunca ha sido el diseño de Dios que usted y yo vivamos en la superficie de lo que puede ser, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz, una relación de amor y de amistad muy profunda y muy real. Nunca ha sido el anhelo, el deseo de Dios que usted y yo nos mantengamos en la orilla del vasto océano que Él tiene para nosotros en su gracia, en su pacto y en su amor. Así que el profundizar en la vida de fe es el llamado de Dios a cada uno de sus hijos. Y creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a sentir ese llamado. ¿Cuántos ya han sentido ese llamado en sus vidas? A ir profundo con Dios, a ir más allá. Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Ve más profundo, ve a lo más profundo, porque es ahí donde están los milagros del Señor. Ve más allá de la simple creencia en la existencia de Dios. Inclusive ve más allá de simplemente asistir a una iglesia regularmente. Ve más allá. Gloria al Señor. Este llamado del que yo les hablo es el llamado de Dios al poder transformador de aplicar su palabra a nuestra vida. En primer lugar, yo no sé si en alguna ocasión se han sentido espiritualmente estancados o inseguros de cómo avanzar. Quizás están buscando más propósito en su viaje de fe. Pues cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que la palabra nos ofrece profundas ideas sobre cómo nosotros podemos ir más adentro en nuestra conexión con Dios y vivir nuestra fe de manera tangible. Escuche esto: de manera que impacte a otros. La palabra nos enseña muchas maneras en las cuales
podemos ir más profundo en nuestra conexión personal con el Señor y vivir nuestra fe. La fe se tiene que vivir, mis hermanos, amén. La fe tiene que vivirse de forma tangible. Y cuando la fe se vive de forma tangible, es una fe que impacta, es una fe que toca el corazón de otras personas a nuestro alrededor. Todos hemos pensado alguna vez, he escuchado tanto la palabra, especialmente si ya tienes algo de tiempo en la iglesia, seguramente esto te ha ocurrido. Has pensado dentro de ti, he escuchado la palabra, pero ¿cómo hago para que la palabra afecte mi vida? ¿Cómo hago para que la palabra cambie mis decisiones? Para que la palabra de Dios sea la mayor influencia de mi vida, de mis pensamientos, de mis afectos, de mis deseos, de mis pasiones. Bueno, hoy vamos a aprender, amén. Hoy vamos a aprender, porque siento de parte de Dios que tenemos que afrontar este llamado a profundizar con Dios en este año. Profundizar con Dios. Pero crecer en la fe requiere algo más. Escuche bien, que el conocimiento de la Biblia. Crecer en la fe exige aplicación. Eso es fundamental. La palabra está llena de recordatorios acerca de que la verdadera fe es activa y no pasiva. Por eso estamos hoy aprendiendo de la carta del apóstol Santiago, porque él en su carta está desafiando a los cristianos, está desafiando a los creyentes a vivir su fe con intencionalidad. A vivir su fe con intencionalidad. Santiago capítulo 1 verso 22, y quiero leer la Nueva Traducción Viviente en esta parte. Dice lo siguiente, escuche. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Amén. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, especialmente el área de las cartas, se da cuenta de que Santiago es uno de los apóstoles más directos en todas las cartas. Es uno de esos hombres que no se andaba con rodeos, que hablaba claro, conciso, fuerte, pero con el propósito de traer crecimiento, de traer madurez a la iglesia del Señor. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Esto es algo que tú tienes que grabarte en tu corazón. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Así que Santiago nos recuerda que la fe no solo consiste en oír o conocer la palabra de Dios, sino en hacer lo que ésta nos enseña. Gloria a Dios. Porque miren lo que pasa. Miren, es posible escuchar innumerables sermones, enseñanzas como en esta noche, leer capítulos enteros de las Escrituras y aún así, y esto es lo triste, no experimentar crecimiento. Podemos escuchar muchas predicaciones, podemos leer muchos pasajes, capítulos enteros de las Escrituras y aún así no experimentar crecimiento si no permitimos, mis hermanos, que la palabra de Dios transforme nuestras acciones, transforme nuestra manera de vivir. Así que Santiago nos da una imagen clara de lo que sucede cuando nos detenemos solamente en escuchar. Él dice, nos engañamos a nosotros mismos creyendo inconscientemente que escuchar por sí solo es suficiente. Vamos a la iglesia a oír la palabra de Dios. Vamos a la iglesia a oír el consejo de Dios. Pues escuchar, amados hermanos, por sí solo no es suficiente. Estaba leyendo una frase
el gran predicador Carlos Spurgeon, y él advirtió en una ocasión: el autoengaño es el peor tipo de engaño porque nos hace inmunes a la verdad. Esto se manifiesta cuando, por ejemplo, confundimos el conocimiento con la madurez. Hello. Conocimiento no es igual a madurez. También se manifiesta cuando sustituimos la emoción por la obediencia. Especialmente a las iglesias de línea pentecostal como somos nosotros, nos gusta la emoción, porque Dios también se siente, porque la adoración también se siente, porque la presencia de Dios también se siente y porque el amor también se siente. El amor no es abstracto, el amor es no solamente un sentimiento del corazón, sino es una emoción en todas las áreas. Pero este engaño del que habla Santiago es básicamente el nosotros inconscientemente confundir conocimiento con madurez, sustituir emoción por obediencia y reemplazar la acción con la intención. Los cristianos somos gente llena de buenas intenciones, pero no necesariamente esas intenciones se convierten en actos específicos. Y es ahí donde opera el autoengaño. Primero, pensamos inconscientemente que conocer algo es equivalente a hacerlo. Segundo, llegamos a pensar que creer es lo mismo que actuar. Y tercero, confundimos la teoría con la práctica. Yo recuerdo cuando sabía que Dios me había llamado a mí a ser pastor, pero todavía no era pastor, y estábamos en entrenamiento. Sinceramente, para mí, pastorear en la teoría me parecía algo mucho más fácil de lo que realmente es. En la práctica, las cosas son diferentes, ¿verdad que sí? Las cosas son diferentes. Cuando lo leemos, se ve más sencillo. Pero cuando lo llevamos a la práctica es cuando realmente nos transforma. Escuche bien, la verdadera fe es principalmente práctica. Y esto implica cambios concretos en el comportamiento. Mire esto. Cambios concretos en el comportamiento, decisiones diarias alineadas con la palabra de Dios y hábitos que reflejan en nuestra vida los valores o principios bíblicos que hemos abrazado. Quiero repetir esto porque me bendijo mucho. La verdadera fe es principalmente práctica. Esto lo dijo Jonathan Edwards. Y esto implica cambios concretos en el comportamiento. Yo no creo que ninguna persona haya tenido realmente una experiencia genuina con Dios si esa experiencia no lo transformó, si esa experiencia no produjo cambios. Así que la verdadera fe, que es principalmente práctica, implica cambios concretos en el comportamiento, pero también decisiones diarias, mis hermanos. Todos los días podemos tomar decisiones que están en armonía con la palabra de Dios que aprendemos, con la palabra de Dios que leemos, con la palabra de Dios que se nos predica y con la palabra de Dios que internalizamos en nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? Todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones que están alineadas con la palabra de Dios, pero también el crear hábitos que reflejen los valores y principios bíblicos que hemos abrazado. Santiago capítulo 1 versos 23 al 24, nuevamente leemos en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: pues si escuchas la palabra
pero no la obedeces. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Piensen, por ejemplo, ¿cuántas veces se han sentido conmovidos por una poderosa enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuánto les ha pasado? Que una palabra pegó duro, pegó duro en el corazón. Hay un pasaje en alguno de los profetas, no recuerdo quién, que dice: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Y a todos nos ha pasado que nos hemos sentido conmovidos por una poderosa enseñanza, por una poderosa predicación. Quizás hasta hemos llorado. Tal vez ese día te sentiste convencido de ser una persona con un mayor compromiso con tu vida espiritual, con tu vida devocional. Tal vez ese día te sentiste convencido de ser más generoso y misericordioso con la gente a tu alrededor, incluyendo a tu propia familia. Nunca lo olvides. Quizás también te sentiste convencido de ser una persona mucho más paciente, de ser más tolerante, de tener mayor confianza en Dios y sus procesos. Pero el problema viene, escuche bien, que si no actuamos, esos momentos de convicción que experimentamos frente a la palabra desaparecen y volvemos a los viejos hábitos. Este es un fenómeno, amados hermanos, que nos sucede absolutamente a todos. Una vez que tú eres confrontado, convencido, sensibilizado por la palabra de Dios, lo siguiente es actuar. Porque si no, esos momentos de convicción, repito, desaparecen, se esfuman, se te van así, mira, esas lágrimas se te secan. Ese sentimiento, esa convicción que experimentaste se diluye. Por eso es, repito, que si no actuamos, estos momentos de convicción desaparecen y volvemos a los viejos hábitos. Esto es lo que Santiago compara con mirarse en un espejo y olvidar inmediatamente cómo somos después de irnos. Ahora, escuche bien. Quiero darle un principio espiritual bien poderoso. Cuando aplicamos verdaderamente la palabra de Dios, experimentamos transformación. Cuando aplicamos verdaderamente la palabra de Dios, es que experimentamos transformación. Por ejemplo, en lugar de estar de acuerdo en que debemos perdonar, tomamos acciones reales para perdonar a alguien que nos ha hecho daño o a alguien con quien hemos tenido alguna diferencia. Cuando tú sales de una reunión así, lo primero que tienes que hacer es agarrar tu teléfono y llamar a esa persona, ponerse de acuerdo, tomarse un café, irse a comer unos tacos o algo que sea una intención, una acción, ejecutada. Hay que tomar acciones reales para perdonar a quien nos ha hecho daño. Por eso es que yo en algunas ocasiones le mencionaba a la iglesia, había momentos tan poderosos en la presencia de Dios, donde una palabra de Dios tocaba nuestro corazón en el ámbito de perdonar, y entonces en esa misma reunión usted veía cómo algunas personas se juntaban y comenzaban a platicar. Se estaban pidiendo perdón. Ese tipo de cosas, mis hermanos, no se pueden postergar. Puedes estar de acuerdo con esto, pero tienes que tomar acciones. O en lugar de asentir, muy buena prédica, pastor. Cuando hablamos acerca de la paciencia, en lugar de asentir y decir amén, nos detenemos en los momentos de frustración y depresión y elegimos, en lugar de perder los estribos, tomar la decisión de actuar con confianza en la gracia de Dios que nos sostiene. Aleluya. Tomamos la decisión de gobernar nuestro temperamento. Tomamos la decisión
de romper hábitos destructivos. Tomamos la decisión de abandonar las redes sociales si eso nos está llevando a pecar. Tomamos la decisión de pedir perdón. Tomamos la decisión de organizarnos. Tomamos la decisión de buscar a Dios. Tomamos la decisión. Todo lo que la palabra de Dios produzca convicción en nosotros, debemos llevarlo a la acción para que se convierta en transformación. Hello. Y es fundamental que llevemos lo que aprendemos a la práctica siempre. Y esto implica tomar decisiones intencionales que reflejen los valores del reino de Dios. Pudiéramos llamar a esto la naturaleza activa de la fe. Diga conmigo, la naturaleza activa de la fe. Activa, diga activa. Gloria a Dios. El apóstol Santiago nos desafía a considerar momentos específicos de convicción espiritual y obedecer a ellos. Eso es básicamente lo que él está enseñando. Él nos desafía a considerar momentos específicos de convicción que la palabra de Dios produce en nuestro corazón, que la palabra de Dios produce en nuestra mente, y obedecer a ellos. Y la respuesta a dicha convicción se puede dividir en 3 decisiones que tú tomas. Yo tenía el deseo que este mensaje fuera práctico, que tú supieras lo que tenías que hacer exactamente. No te llevaras el concepto, sino te llevaras un mapa, te llevaras una guía. Gloria a Dios. La respuesta a esa convicción de la que habla Santiago se divide en 3 decisiones. Primero, reconocimiento inmediato. Diga conmigo, reconocimiento inmediato. Esto indica recibir la palabra con humildad, reconociendo la condición que la palabra nos está revelando. Porque si tú eres una persona orgullosa, la palabra te lo va a mostrar. Si tú eres una persona temperamental, con poco gobierno sobre tu carácter, la palabra te lo va a mostrar. Si tú tienes algún tipo de hábito pecaminoso en tu vida, la palabra te lo va a mostrar. Si tú necesitas perdonar a alguien, la palabra te lo va a mostrar. Si tú necesitas dejar la superficialidad y entrar a una relación más profunda con el Señor, la palabra te lo va a mostrar. La palabra, mis hermanos, es como una lámpara que se enciende en medio de la oscuridad y revela lo que hay. Dice la Biblia que todas las cosas son puestas en evidencia por la palabra que manifiesta todo. La palabra de Dios es como una espada, dice la Biblia, de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice que la palabra revela las intenciones más profundas de nuestro corazón. No hay nada encubierto, dice el apóstol, que no sea revelado o expuesto delante de la santa palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra nuestra verdadera condición. Por eso Santiago la compara con un espejo. Pero cuando tú y yo realmente queremos obedecer la palabra, debemos reconocer lo que la palabra nos está enseñando. Y esto, mis hermanos, requiere humildad. Dios tiene razón. Es verdad. Necesito cambiar. Es verdad. Tengo 10 años de cristiano y no he dejado de fumar. No estoy cuidando el templo del Espíritu Santo. Es verdad. La palabra dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Tengo 15 años de cristiano y sigo diciendo groserías y contando chistes de doble sentido. Es verdad. Tengo que perdonar a esta persona que me defraudó. O sea, si tú realmente quieres que la palabra se haga vida, lo primero que tienes que hacer es reconocer: Dios, dice la palabra, es veraz y el hombre mentiroso. En otras palabras, Dios no se equivoca. Cuando Dios te dice tienes que perdonar, tú no le puedes decir a Dios: no es cierto. Como muchas veces, hey padre, nosotros le decíamos a nuestros padres o nuestros hijos nos dicen a nosotros: no es cierto. Yo le platiqué en una ocasión cuando tuve una situación y mi pastor me llamó la atención. ¿Cuál fue la palabra que usó? Obstinado.
Eres un obstinado. ¿Sabe qué es lo que hubiera hecho el orgullo? No es cierto. No es verdad. El orgullo, mis hermanos, siempre se defiende. Es como un gato. Es como un gato que no se deja bañar. Y yo sé de lo que le estoy hablando. El orgullo no acepta sus errores. No se deja corregir. Pero cuando la palabra viene y te dice: negro, mi negro, azul, azul, ¿para qué alegas? ¿Para qué te defiendes? Lo que la palabra te muestra, eso es. Escúchenme, no hay escapatoria. Te mueves, te sacas, le sacas a las balas como Matrix. No hay forma, no hay manera. Así que lo primero que tú tienes que hacer para responder a esa convicción que te lleva a la real transformación es: reconoce inmediatamente la verdad de Dios. Reconoce con humildad la condición que te revela. Si es así, es así. Si tienes que cambiar, tienes que cambiar. Si tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Si tienes que pedir perdón, tienes que pedir perdón. Si la palabra te muestra algo, reconócelo. Lo segundo, acción deliberada. Una vez que tú reconoces lo que la palabra te muestra, lo siguiente es acción deliberada. Esto es, como resultado de reconocer lo que la verdad me revela, tengo que decidir determinantemente a obedecer y accionar. Y accionar. Es decir, hacer lo que la palabra me dice. Si la palabra me muestra un pecado, ¿qué significaría accionar inmediatamente? ¿Cómo? Arrepentirse. Te vas y te encierras en un cuarto con Dios. No lo postergas. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, si la palabra te muestra un pecado en tu vida, la acción inmediata es arrepentimiento. Voy y me arrepiento. Voy y me arrepiento. Voy y me arrepiento. Voy y me encierro con Dios. Espero la primera oportunidad para estar a solas con el Señor. Y ahí: Señor, tienes razón. ¿Qué dijo David? Contra ti, Señor, he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. El rey David, reconociendo, número uno, su condición. En su caso fue el profeta el que le llevó a él la palabra de Dios. Tú eres ese hombre, David. Y David reconoció: contra ti, oh Jehová, he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Pero lo siguiente que él hizo es: perdona mis rebeliones. Perdóname, 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 perdóname. Como resultado de reconocer lo que la verdad nos revela, hay que llevarlo a la acción. Lo que tú reconoces, llévalo a la acción deliberada. Llévalo a la acción. Gloria al Señor. No tengas temor, no tengas miedo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Si yo voy y busco a aquella persona, yo mantuve una actitud orgullosa, yo mantuve una actitud soberbia, yo mantuve una actitud distante y fría ante esta persona, y ahora el Señor me está mostrando que vaya y hable con ella y le pida perdón, o le diga: vamos a arreglar nuestra situación. No me gusta que estemos así. Acción deliberada. Y lo tercero es: debemos perseverar en el cambio. Si una vez que tú ajustaste la tuerca, ya no la desajustes para atrás. Es decir, esa acción deliberada que vino como consecuencia del reconocimiento de la verdad, tiene que convertirse en una regla para ti. Si Dios te dijo perdona o pide perdón y tú lo hiciste, eso fue lo más difícil. Lo más fácil es: esta va a ser la regla de mi vida de aquí en adelante.
Y cada vez que yo enfrente una situación similar, no voy a hacer las cosas como las hacía antes. Las voy a hacer como ahora Dios me ha enseñado. Voy a ser pronto para perdonar. Voy a ser pronto para pedir perdón. Que no se ponga el sol sobre mi enojo. Voy a actuar inmediatamente porque yo sé que lo que yo postergo, yo lo pierdo. Lo que yo postergo no lo hago. Así que tienes que perseverar en ese cambio. Ya lo hiciste una vez, es la más difícil. La primera vez es la más difícil. Perdóname, me equivoqué, cometí un error. Esa es la más difícil. Perdóname, Señor, por practicar este pecado, por hacer esto que no es tu voluntad. Eso es lo más difícil. Pero lo tercero es persevera en el cambio. Esto indica no volver al patrón viejo, sino mantener el cambio específico en esa área para que se convierta en un hábito en tu vida. Ahora es algo que ya registró tu mente, registró tu corazón. Y esto es algo que se convierte ya en la forma en la que tú actúas. En la forma en la que tú actúas. Gloria al Señor. Tú puedes observar la vida de un hombre como Moisés, que cuando él pensó que el pueblo de Dios, que estaba oprimido por los egipcios, entendía que él era su líder, su caudillo, el que los iba a rescatar. Cuando él va y defiende a uno de sus hermanos, en un arrebato de ira, mata a un egipcio. Ese era su temperamento. Esa era el área en su vida donde él necesitaba trabajar. Él era muy temperamental. Rápido se le prendía la mecha a Moisés. Igual que a Pedro. Igual que a algunas personas. Pero ¿qué se dice de Pedro en la Biblia años después? Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Qué le pasó? Dios trabajó con él. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo? Él se dejó cambiar. Él se dejó moldear por la palabra de Dios. Pues quizás tú sufres de ese mismo padecimiento como el de Moisés. Es una persona arrebatada. Mi papá era un hombre bien arrebatado. Qué bueno que no es domingo, porque no podía decir eso el domingo. Yo lo vi darse a golpes con una persona por una discusión en la calle. Y en muchas ocasiones estuvo a punto de bajarse del carro y tirarse a golpes con una persona en un asunto de tráfico. Rápido se prendía. Pero yo he visto cómo Dios ha trabajado en su vida. Y he visto ahora el gran avance en su temperamento. Y así es como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Pero tú tienes que, una vez que tú tomaste la decisión de actuar deliberadamente, persevera en el cambio. Sigue haciendo las mismas cosas igual. Si aquella vez le bajaste a la revolución, la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y por ejemplo, si tú estás en el lugar donde quizás hay gente que te maltrata o hay gente que no te trata bien, especialmente en el área de ventas, eso se da mucho. Yo en alguna ocasión, hace muchos años atrás, tuve un líder que me enseñó cómo tratar con la gente cuando las personas estaban molestas por teléfono. Era un maestro. Gente enojada por alguna falla de algún producto llamaba a la empresa y comenzaban a regañar y a insultar a todo el mundo. Pero una vez esta persona agarraba el micrófono, algo pasaba. Él decía: señor fulano, discúlpeme, quiero entender bien la situación. ¿Me puede explicar otra vez? Vamos a resolverlo, vamos a ver de qué manera lo podemos ayudar, pero yo le garantizo que usted va a quedar satisfecho. Y hablaba con él con una calma y una tranquilidad y una cosa. Y esa persona que estaba gritando y insultando a todo el mundo, ahora estaba como un manso corderito ahí.
La blanda respuesta aplaca la ira. No lo hagas una vez, hazlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se te quede, hasta que ese sea tu modus operandi. Gloria a Dios. Persevera en el cambio, no vuelvas al patrón viejo, sino mantén el cambio específico en esa área hasta que se convierta en un hábito saludable, en un hábito cristiano, en un hábito de Dios adentro de ti. Ya no está en la Biblia, ya se hizo carne. El verbo se hizo carne, pero se hizo carne en ti. Alguien puede dar gloria a Dios, aleluya. Esa es la voluntad de Dios, que ese verbo, esa palabra se vuelva a ser carne, pero se haga carne en ti, se haga carne en tu temperamento, se haga carne en tus decisiones, se haga carne en tus acciones, se haga carne en la manera en la que tú vives. Gloria al Señor. Así que cuando el Espíritu Santo a través de la palabra traiga convicción a tu vida, todo se reduce a estas tres decisiones: reconocimiento inmediato, acción deliberada y perseverancia en el cambio. Esa es la palabra que nos transforma, mis amados hermanos. Muchas veces la aplicación práctica requiere de que nos evaluemos personalmente. ¿Cómo estoy respondiendo a las verdades que yo conozco? Creo que fue el mismo Carlos Spurgeon el que dijo en una ocasión: yo no me preocupo tanto por la palabra que no sé, sino por la palabra que yo sé y no estoy practicando. Dios nunca te va a exigir lo que no sabes, pero lo que Él te enseña, Él quiere que tú lo pongas por obra. ¿Cómo estoy respondiendo a las verdades que yo conozco? Otra muy buena pregunta sería: ¿qué áreas de mi vida necesitan alinearse con la palabra de Dios? Contéstate a ti mismo. ¿Qué áreas de mi vida necesitan alinearse con la palabra de Dios? ¿Y sabes cuál es una tercera pregunta? ¿Qué paso concreto puedo dar hoy? ¿Qué paso concreto puedo dar hoy específicamente para que la palabra se haga carne, para que la palabra se haga vida? Gloria al Señor. Santiago capítulo 1 verso 25. Este pasaje yo no lo había entendido de la manera en la que se lo voy a compartir. Quizás usted lo sabía, yo no. Hoy lo leí y lo vi de esta manera. Santiago 1:25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, se refiere al evangelio. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, se refiere a la palabra de Dios. Dice: y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Alguien dice amén a eso. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios no te bendice por lo que tú sabes, sino por lo que tú haces. Dice la palabra de Dios: si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, entiéndase la palabra de Dios, el evangelio de Jesús, y la pones en práctica, que es lo que estamos aprendiendo, y no olvidas lo que escuchaste. Por eso es que tú y yo debemos guardar en nuestro corazón la palabra, especialmente aquellas verdades, escuche bien, que tienen que ver con el área que queremos cambiar. Padre Santo, tú no necesitas memorizar toda la Biblia, pero lo que sí necesitas es aprender el tipo de verdades que te van a hacer libres en el área de tu cautividad, que te van a hacer libres en el área donde tú requieres transformación. Alguien dice amén. Eso está bien poderoso, mis hermanos. Tú no necesitas memorizar toda la Biblia, pero sí necesitas guardar en tu corazón el tipo de principios o verdades que tratan con el área que tú quieres libertar, con el área que tú quieres cambiar, con el área que tú quieres sanar, con el área que tú quieres restaurar, con el área que tú quieres transformar, con el área donde tú quieres ver la mano de Dios, el área donde tú quieres ser transformado. Ese es el tipo de cosas que sí tienes que guardar en tu corazón. Sí tienes que memorizarlas para tenerlas en tu mente y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti esté la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que tú confiesas en el momento de debilidad.
Pero dice la Biblia que si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. ¿Sabe cuál es? Oh, Padre Santo, ¿sabe cuál es uno de los más grandes males de la iglesia hoy en día? Olvida todo lo que escucha. Dígame qué prediqué el domingo pasado. No me diga, estoy poniendo un ejemplo. No estoy aquí para avergonzar a nadie ni evidenciar a nadie. Pero esto es nuestro principal problema. Como decían los viejitos, te entra por aquí y te sale por acá. O sea, lo oíste, pero se te olvidó. Lo oíste, pero no lo atesoraste. ¿Sabes qué? Estamos muy mal acostumbrados a solamente oír y creemos que eso es suficiente, y ahí es donde entra el autoengaño del que habla Santiago. Vine a la iglesia, oí la palabra de Dios y me fui, y creemos que eso es todo. No. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló? Eso, mis amados, es lo que nos cambia. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dijo? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te mostró? ¿Vas a ser obediente? Dice la Biblia, Dios te bendecirá. Dios te bendecirá por ser obediente a la palabra que Él te habla, que Él te enseña. Dios te bendice. Dios te bendice por esas cosas, iglesia. Gloria al Señor. Así que Santiago hace hincapié en la libertad que se deriva de vivir las enseñanzas de Cristo. Por eso la Biblia le llama a la palabra la ley perfecta que te hace libre. Quiero que escuches con atención otra vez. Santiago está haciendo hincapié en la libertad que se deriva de vivir las enseñanzas de Cristo. Esta palabra solo te puede hacer libre cuando tú la vives, no solo cuando tú la oyes. Esta palabra te hace libre cuando tú la pones en práctica, cuando tú no olvidas esa palabra es la que te hace libre. Jesucristo lo dijo de esta manera: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos cuando aprendan a permanecer en mi palabra. Y conocerán la verdad en ese proceso, y esa verdad los va a hacer libres. Pues este es un texto paralelo. Cuando actuamos coherentemente según la palabra de Dios. Iglesia, coherencia. Coherencia. No podemos seguir siendo una cosa allá afuera y otra cosa aquí. No podemos seguir siendo otra cosa en nuestros hogares y otra cosa aquí. No podemos seguir siendo otra cosa con nuestras esposas o con nuestros hijos y otra cosa aquí. Tenemos que ser íntegros. ¿Sabe qué significa integridad? De una sola pieza. Por eso es que a mí no me gusta ese concepto de lo secular y lo espiritual. No, toda nuestra vida es una y es espiritual, y Cristo vive en nosotros, gloria a Dios. Es que allá en el trabajo estoy en lo secular, pues con más razón. Gloria a Dios. Creo que oí en alguna ocasión que un sacerdote había dicho, porque lo encontraron tomando en las fiestas del pueblo. Y él dijo: es que en la calle yo soy una persona normal, pero en la iglesia yo soy el sacerdote. ¡Qué disparate! El problema es que así es como viven muchos cristianos. Ay, cómo extraño ese hermano que me decía: dígales, pastor. Hay que actuar, mis hermanos, con coherencia. Diga coherencia. Mira a la persona que tiene a este lado y dile: coherencia. Coherencia. Aleluya. Tú eres
el mismo en la calle que en la iglesia. Gloria a Dios. Eres el mismo. Eres el mismo en el trabajo. Y cuando estás en la mañana leyendo la Biblia, eres la misma persona. Tú no eres dos personas. Tú no eres Frankenstein, gloria a Dios. Tú no eres Hulk, gloria a Dios, que te transformas en otra persona. No, eres una sola persona. Eres un espíritu que vive, que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y eres un hijo de Dios y has sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eres el templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que tú estás, ahí está el reino de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Por eso es que tú no puedes ser diferente. La razón por la cual muchas personas son diferentes es porque ceden ante la presión del sistema. Pero tú y yo no debemos de tener miedo. Hay que ser coherentes. Porque cuando somos coherentes según la palabra de Dios, no solo crecemos espiritualmente, sino que también experimentamos las bendiciones que atrae una vida alineada a la voluntad de Dios. Y créeme que estas bendiciones no son solo espirituales, son bendiciones que también se manifiestan en cómo sentimos paz, cómo sentimos alegría, cómo sentimos plenitud cuando vivimos de acuerdo con la verdad de Dios. Esta ley perfecta de la que Santiago nos habla es la verdad del Evangelio, que no solo nos libera de la condenación, sino que también nos guía hacia una vida plena. Mis hermanos, tú fuiste libre para poder obedecer, porque antes eras cautivo de la desobediencia. Tú no eres libre para hacer lo que tú quieras. Ese es el problema de la raza humana. Tú eres libre para hacer la voluntad de Dios, porque antes eras cautivo de la rebelión contra Dios. Tú y yo fuimos liberados para poder hacer lo que antes no podíamos hacer. Antes no podíamos vivir conforme a la voluntad de Dios, pero ahora podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hemos recibido una nueva naturaleza espiritual que nos hace santos en esencia, santos en naturaleza, y esa esencia y esa naturaleza es la que nos capacita para vivir a la altura de lo que ya Cristo ha hecho dentro de cada uno de nosotros. Santificación es cuando lo que Dios hizo adentro se comienza a manifestar afuera. Santificación es cuando la obra de Cristo adentro de ti comienza a apoderarse de lo que tú eres afuera de ti. Son reglas específicamente, sino la vida de Cristo, que ahora también reina en nuestros cuerpos mortales. Traigo mucho a Carlos Spurgeon porque estaba leyendo de él, y él dijo: la libertad consiste en vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, y en esto encontramos nuestra verdadera paz y propósito. Así que el vivir de acuerdo con la palabra de Dios hace que experimentemos una transformación que nos llena de paz, de gozo y una sensación de plenitud. Estas bendiciones se extienden más allá de lo espiritual, influyen nuestras relaciones. ¿Alguien dice amén? Influyen nuestras decisiones, influyen nuestro estilo de vida, influyen en cómo nosotros enfrentamos las adversidades de la vida. Gloria al Señor. Por eso es que si tú te sientes estancado en tu vida espiritual, es momento de hacer un examen serio de la práctica de tu fe. Pregúntate: ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida diaria? Porque ahí está la llave. Considera buscar a otros creyentes con el mismo deseo, que te desafíen y te apoyen en este viaje. En esta iglesia deberíamos, y creo que
Ustedes han comenzado a hacer eso con la lectura de la Biblia, donde un grupo de jóvenes se han comenzado a conectar para juntos motivarse y leer la Biblia juntos a través de la aplicación YouVersion, ¿no? ¿Pero por qué no consideramos el buscar a otros creyentes que tengan también este mismo anhelo? Creyentes que te desafíen, que te apoyen en este viaje, que también persigan esta misma realidad. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1, por lo tanto les exhorto, hermanos, a que en virtud de la misericordia de Dios ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese sacrificio es la acción que responde a la verdad del evangelio y nos lleva a vivir en libertad, pero en obediencia. Libertad, pero en obediencia. Profundizar en la fe es un viaje activo. Y como hemos aprendido, la palabra de Dios está repleta de enseñanzas que nos muestran cómo vivir esa fe de manera impactante y transformadora. Permítete ser guiado por la palabra y por aquellos que han caminado este camino antes que tú. La buena noticia es que al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo experimentamos su obra en nuestras vidas, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y su verdad en este mundo. Porque Dios trabaja en ti y luego a través de ti. Esa siempre es la forma en la que Dios hace. Dios trabaja en ti y luego trabaja a través de ti. Todo lo que Dios hace busca que se reproduzca. Todo lo que Dios te transforma, quiere hacerlo también en otras personas. Por eso es que hoy, mis hermanos, les invito a responder al llamado de profundizar en nuestra fe. Inclina tu rostro, vamos a orar. Yo quiero que tengas ahí un diálogo personal con el Señor. Y que lo que Dios te haya hablado, te haya mostrado en esta hora, a través de esta enseñanza, tú comiences a hablarlo con Él. Busca su ayuda, sí. Pide su asistencia, sí. Pero también está dispuesto a ser sensible a su dirección, a ser sensible a su voz, a su palabra, y a responder activamente a lo que Dios te habla, a lo que Dios te enseña, a lo que Él te muestra. Determínate a trabajar en que esa convicción que el Espíritu Santo produce en tu corazón por medio de la palabra se convierta en aceptación, en acción y en perseverancia. No te rindas, no desmayes. Persevera. Convéncete y permite que la palabra de Dios te convenza de que este es el camino correcto. Dios nos está llamando a la obediencia, porque Dios nos está llamando a la transformación. Dios nos está llamando a una mayor profundidad en nuestra vida de fe. Dios nos está llamando a vivir su palabra, su reino, su presencia, sus principios, su sabiduría. Que tengamos esta disposición de nuestro corazón de no ser oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino personas que ponen por obra lo que Dios les habla, lo que Dios les enseña. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche, porque yo sé, Padre, que tú nos has hablado hoy. Porque yo sé, Señor,
que tú has traído esta enseñanza, este mensaje, porque tú quieres llevarnos a un mayor nivel de profundidad, pero también de experiencia contigo, Señor. Tú nos estás llamando a un mayor nivel de profundidad y de madurez. Tú nos estás llamando a un mayor nivel de compromiso, pero de paz, de libertad. Tú nos estás llamando a una vida, Señor, que muy pocas personas conocen, pero que es tu voluntad y tu deseo para cada uno de nosotros. Una vida plena, una vida de bendición, una vida de paz, una vida de libertad, una vida de plenitud, de gozo, una vida de satisfacción, una vida de realización. Señor, esa es la vida que viven los que edifican su casa, Señor, sobre la roca, sobre la piedra firme de tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que aquí hay corazones que hoy son buena tierra para recibir esta semilla incorruptible. Que aquí hay personas, Señor, que realmente quieren hacer tu voluntad, quieren agradarte, quieren seguirte y quieren servirte. Padre, yo te pido que tú les des tu gracia, como dice la Biblia, que tu Santo Espíritu ponga en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero que cada persona también, Señor, pueda disponer su corazón, tener esa disposición, Señor, de actuar y no solamente oír. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu iglesia, sea con tu pueblo, sea con tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo. Te damos a ti la gloria. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Levantamos nuestras voces exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Queremos darte gloria, honra y alabanza. Levantamos nuestras voces exaltándote, Señor. Grande eres tú, díselo. Grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro, díselo. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú.
levanta tus manos. Dile al Espíritu Santo, ayúdame, Señor, ayúdame para que yo pueda agradar al Padre. Ayúdame, enséñame, instrúyeme, para que yo pueda vivir una vida que le traiga gloria a Jesús. Díselo, iglesia. Señor, ayúdame, que tu Santo Espíritu me guíe por sendas de justicia, por amor del nombre de Cristo. Que tu Espíritu Santo me guíe por tierra de rectitud. Señor, deseamos ser un pueblo, ser una iglesia, ser creyentes, Señor, que viven su fe, que viven, Señor, la obra de Dios, la obra de Cristo. Señor, una generación de gente que quiere darte gloria y honra. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, díselo, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Quiero invitarte así, en esta misma atmósfera. Vamos a ofrendar. Toma una semilla ahí, donde tú estás. Toma una semilla de fe hoy y siémbrala en el reino de Dios.